Bueno, en primer lugar, una pequeña introducción de Anuk. Anuk es un fabricante, formador e implantador de software ERP vertical para el sector de la construcción. También tenemos industria, pero hoy el foco es obviamente la construcción. Y formamos parte del ecosistema de Constellation Software a través de su pata Total Specific Solutions. Bueno, y este es un poco el contexto de la casa, ¿no? Como decían antes, que siempre es muy importante. Hoy no quiero centrar tanto la conversación en hablar del libro de Anuk, ¿no? Sino un poco de la filosofía sobre la cual está construido. Y el planteamiento es simple. Hoy todas las obras, los datos están, los datos existen, vosotros las tenéis. El problema es cómo llegan las que deciden y cuál es el grado de fiabilidad. La idea no es hablar de si hace falta un ERP o no, porque al final la mayoría de las empresas que están aquí representadas, constructoras, pues ya tenéis algún tipo de solución, sino hablar de la latencia de decisión, es decir, cuánto se tarda desde el momento en que una desviación se produce hasta que alguien con capacidad de actuar sobre ella la ve. Y esto es un poco lo que quiero comentar, ¿no? La realidad, como bien comentaba Iván de Acciona, ¿no? En muchas empresas todavía sigue siendo que trabajamos por silos. Los presupuestos y las compras viven en un sitio, la obra, los partes de obra y las certificaciones se hacen con prisa, y finanzas, pues le llega la información tarde o rota, ¿no? Es decir, trabajamos con una información muy dispersa. Estos informes pues suelen llegar tarde y muchas veces esto hace que las correcciones pues sean complicadas o incluso costosas o en algunos casos imposibles, ¿no? Y el resultado final es retrabajo. Retrabajo porque al final las incoherencias se identifican tarde, también cierres más lentos porque hay que ir a perseguir apuntes en diferentes sitios, caja tensionada y finalmente una lucha por el margen, ¿no? Todo lo que son costes que no están previstos a lo largo del proceso del proyecto, pues al final van contra el margen. Y por lo tanto no es solo una cuestión de tecnología, es una cuestión de margen y este se protege teniendo las herramientas para poder decidir a tiempo. El enfoque o que hacemos diferente en Anuk, pues básicamente es unificar y ordenar el proceso para que desde la venta hasta las finanzas todo el mundo trabaje con un flujo único. Esto se materializa en Anuk en unas herramientas de control de gestión y un presupuesto desarrollado mensualizado. Herramientas de control de gestión como el cuadro de mando, que algunos de vosotros ya conocéis. Y, perdóname un segundo, voy a tomar un poco de agua. Esto del agua en lata es nuevo para mí. Y luego también no hablamos solamente de un cuadro bonito, sino de lo que realmente se ve, ¿no? De tener visión integral de rendimiento, riesgo y proyección económica. Y esto se materializa, en primer lugar, en un presupuesto versus avance, con visión de partida por partida y obra, que se sustenta en los cierres, diarios, semanales, etcétera. En una visión del comprometido versus lo planificado, es decir, que los pedidos y los contratos son trazables contra las partidas para poder accionar sobre ello. Una lista de desviaciones con responsables y fechas que nos permiten entender bien las cantidades, los importes y de esta manera poder tomar las medidas en tiempo, ¿no? Y finalmente una previsión de caja y coste final por obra que permite que pues las decisiones de compras, de certificaciones y demás se puedan hacer con antelación y no una vez que el hecho ya está en la obra, ¿no? Y finalmente cierres coordinados. Con esta disciplina lo que conseguimos es que el dato empiece a hablar con claridad y deje un poco de balbucear, si me permitís, el paralelismo, ¿no? Por poner un caso práctico, un ejemplo real sería, por ejemplo, una partida de tubería en una obra civil, ¿no? 400.000 euros. Con el dato roto, lo que ocurre es que los jefes de obra pues hacen pedidos parciales en hojas de Excel dispersas, las certificaciones se cierran con prisa, el dato les llega a finanzas y a dirección tarde y cuando se dan cuenta, pues al final la partida va con un 112% del gasto, con un ejecutado real del 85%, ¿no? Y corregir esto ya, pues como decíamos, es caro, incluso muchas veces no es posible. Entonces,
Con el flujo único, con nuestra filosofía, pues al final los pedidos, toda la cadena trabaja con la misma unidad de datos, ¿vale? Y los pedidos se hacen contra una partida en específico o varias partidas en específico, pero con trazabilidad total. En el momento en el que el comprometido y el ejecutado superan lo previsto, hay una serie de alertas que permiten hacer aflorar esas desviaciones que pasan a formar parte de una lista en la que podemos identificar responsables, fechas y accionar sobre ello. Y sabemos que vamos avanzando porque medimos la brecha de decisión, ¿no? O la latencia de decisión, con 4 marcas temporales sencillas, ¿vale? T0, que es cuando se produce esa desviación, es decir, eso es un hecho objetivo. T1 es cuando se hace visible en el sistema. T2 cuando se decide actuar sobre ello. Y finalmente T3 cuando se ponen las medidas correctivas, ¿no? Y lo que nosotros marcamos como objetivo razonable es al final reducir esa brecha, en lugar de T+7 a T+15, pues reducirla a 48 horas con un tiempo de identificación de las desviaciones inferior a 24 horas. Y esto, pues bueno, no es magia, es realmente implantar una filosofía de dato único a lo largo del ciclo de vida del proyecto, hacer cierres coordinados y tener una buena asignación de responsables para todas las tareas de seguimiento de la obra, bueno, y en general de todas las tareas relacionadas con el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, si vosotros ya tenéis un ERP en vuestras empresas, yo invito a hacer siempre un ejercicio que es medir 2 cosas, ¿no? Medir la latencia de decisión en un caso de una desviación que hayáis tenido recientes. Espero que no sean muchas, pero los titulares siempre están por allí, ¿no? Y luego, por otro lado, medir dónde se rompe el dato entre la obra, pues entre las compras, la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Para que sepáis dónde podéis actuar. Y ya para cerrar, simplemente una frase que es como el mensaje final que quisiera que quedara, que si el dato existe, hagamos que hable a tiempo, con rigor y en un lenguaje accionable por obra y dirección para ganar margen y dar aire a la caja. Muchas gracias.